glorificarte, Señor. Sabemos que vivimos para ti y para tu gloria y tu honra, Señor. En esta mañana, Rey, queremos adorarte, Señor, con nuestras voces, con nuestros cantos, con nuestras palmas, con nuestro ser, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor amado. Agradecemos, Señor, una vez más porque tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es todopoderoso? A ver, ¿cuántos creen que nuestro Rey es todopoderoso? Amén. Gloria a Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, Señor. Señor, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Eres todopoderoso, Señor. A ver, cántale conmigo. Eres todo poderoso. Fuerte que se escuche en el cielo. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Fuerte, fuerte el aplauso a Dios. No hay nadie como Él. Todopoderoso, digno de ser exaltado y alabado. Sí, Señor. Todopoderoso es Dios. Nuestro bendito Jesús, nuestro amado.
ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, llenando hoy mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi museo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Dile bendito amor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor, eres nuestro deseo, Jesús. Nuestro deseo eres tú, Señor. Gracias te damos, Rey. Levanta sus manos al cielo y dele gracias al Señor por su fidelidad, por su amor y su misericordia para con nosotros. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Dile tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito
fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Dile, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Señor, alábale por su fidelidad y por su amor. Sí, Dios. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios, canta, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por
es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Por los siglos de los siglos, toda la gloria y honra para ti, Señor. Sí, Señor. Coro dice: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Canta la iglesia: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos, que se escuchan los cielos, de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso estar en su presencia, amén. No queremos salir de ella. Eso es bueno, anhelar la presencia del Señor. Vamos a ir a la palabra allí estando en pie. Vamos a ir al libro de Hechos. Hoy vamos a estar iniciando una nueva serie. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos. Hechos, vamos a estar en el capítulo 1. Vamos a leer los 3 primeros versos. Amén. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta palabra, Dios. Padre, esta palabra en este día nos levante, Dios. Este día, Señor mi Dios, podamos tomar de esta palabra alimento, pan del cielo, Señor, que alimente nuestras almas y nuestros espíritus, Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Dios, a asimilarla y sobre todo, Señor Rey Dios, a creer en ella y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Amén, gloria al Señor. Voy a colocar aquí unos versos. Bien. Amén. Este sermón, pues, es una introducción al libro de Hechos. Es un libro excepcional. Es una obra literaria monumental en su tiempo y es una obra literaria monumental en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Hechos es una palabra tremenda para nosotros. Y hoy vamos a empezar con este libro dando algunos datos que nos van a ayudar a poder entenderla, poder comprenderla, poder extraer de ella todos esos nutrientes que deseamos para nuestra vida espiritual. Nos va a ayudar a entender el propósito del libro y también nos va a ayudar a entender cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, empodera a sus discípulos, a sus apóstoles, para el cumplimiento de la gran comisión que les fue dada. Estos datos son importantes, pues, para que tengamos mayor claridad y sobre todo que podamos profundizar de manera que veamos el libro de Hechos más allá de lo que hemos estado acostumbrados a ver. Este libro es calificado por los historiadores, como le dije, como una obra monumental en su tiempo y vigente en nuestro tiempo. Los críticos literarios pues califican en este tiempo el libro de Hechos como una de las mayores obras literarias que se hayan escrito. Fue escrito por Lucas, a pesar de que Lucas nunca menciona su nombre. Lucas nunca dice yo escribí el libro o yo soy el autor del libro. Todos los análisis y estudios nos dirigen a Lucas como el autor
del libro de Hechos. Ahora, ¿quién fue Lucas? Lucas fue un médico gentil, no era judío. Lucas no fue judío. Lucas era gentil. ¿Sabe qué es lo que es gentil, no? Gentil son los que no son judíos. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, a menos que haya un judío aquí. Somos gentiles y asimismo Lucas era gentil. Pero Lucas manejaba un amplio conocimiento del judaísmo, a pesar de que no era judío, conocía muy bien la fe judía, conocía el judaísmo, su cultura, sus tradiciones, sus ceremonias, todo lo referente al judaísmo, Lucas lo manejaba muy bien. También Lucas manejaba muy bien, perfectamente el idioma griego. Era un excelente escritor. Y a través de las escrituras, nosotros solamente podemos dirigirnos a Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 4, del verso 10 en adelante, Pablo se despide en su carta y allí Pablo menciona a Lucas. Quizás es el único verso donde encontramos el nombre de Lucas. Y Pablo, al despedirse de los colosenses, él menciona a la gente que está viajando junto con él. Pablo no viajaba solo, Pablo viajaba con una serie de colaboradores que lo acompañaban y lo ayudaban en su obra o su gestión misionera. No eran manzanillos, como algunos quieran pensar. Eran colaboradores, ellos estaban allí para ayudar a Pablo, cada uno tenía un propósito en los viajes de Pablo. Allí Pablo primeramente menciona a los que son judíos, y él dice, a los judíos, dice Aristarco, a Marcos y a un Jesús, no es Jesús nuestro Señor, sino un Jesús llamado el Justo. Eran los judíos que acompañaban a Pablo. Y luego Pablo menciona a los no judíos y dice a Epafras, a Demas, y después dice y menciona a Lucas, y él lo menciona como Lucas, el médico amado. O sea, y Pablo ya nos está diciendo que Lucas era ¿qué? Médico, no era curandero. Era médico de profesión, estudió medicina. O sea que era un hombre bien preparado. Eso es lo que la palabra nos dice acerca de Lucas. Sin embargo, nosotros podemos referirnos a escritos contemporáneos, a la historia secular, a los relatos de los padres de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo, que también nos hacen o nos dan datos acerca del autor del libro de Hechos. Y nos hablan un poquito más de quién era Lucas. Voy a leerle un extracto del prólogo antimarcionita. Este prólogo o este escrito antimarcionita surgió debido a la aparición de un hombre llamado Marción. Estamos dándole un poquito de datos de Instituto Bíblico. Marción fue el primer hereje, fue el primero que salió con una herejía, y la iglesia reacciona ante esta falsa enseñanza y surge este escrito. En este escrito se menciona a Lucas, pero se menciona bien, dice Lucas. San Lucas es un sirio de Antioquía, dice el escrito, un sirio por raza. Ahí sabemos que Lucas era ¿qué? Sirio. Lucas era sirio y vivió en Antioquía, y se educó en Antioquía. Y médico de profesión, nuevamente nos menciona que Lucas era médico. Como lo manifiestan sus escritos, o sea que Lucas era además de médico, era un excelente escritor. Dice, no era ignorante del idioma griego, dominaba el idioma griego. Él se hizo discípulo de los apóstoles y siguió a Pablo hasta su martirio. O sea que
se dice, la tradición cristiana dice que Lucas fue discípulo de Pablo. Lucas no anduvo con Jesús, como algunos puedan pensar, de que como Lucas escribió el Evangelio según San Lucas, alguien pudiera pensar, Lucas es uno de los apóstoles. No, Lucas no anduvo con Jesús, Lucas se convirtió con Pablo y anduvo como discípulo de Pablo. Dice este escrito, habiendo servido al Señor continuamente, sin casarse, sin hijos, él murió en Bitinia a la edad de 84 años, lleno del Espíritu Santo. Hermosa forma de morir, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Otro padre de la iglesia, Irineo, también en su obra Contra las herejías, también escribió contra las herejías de ese tiempo, también menciona a Lucas en uno de sus escritos y dice, así mientras Lucas estuvo presente en todos estos sucesos, ¿qué sucesos? Los sucesos del libro de Hechos, ahí sí estuvo Lucas. Dice, él iba tomando notas cuidadosas de cada uno de ellos, de los sucesos. O sea que yo me imagino a Lucas siempre provisto de, bueno, en ese tiempo se usaba papiro, provisto de papiro, pluma y tinta para ir anotando, tomando nota de todo lo que sucedía en los inicios de la iglesia y todo lo que sucedía en los viajes de Pablo. Dice, iba tomando notas cuidadosas de cada uno de ellos, así no sería acusado de falsedad o jactancia, porque todos esos detalles prueban que era mayor que todos los que ahora enseñan y que no era ignorante de la verdad. O sea que Lucas, además de ser un buen escritor, Lucas fue un buen investigador. Era como un periodista, él iba investigando aquellos sucesos en donde él no había estado. Definitivamente Lucas es el autor del libro de Hechos, fue un gran escritor y él no se menciona a sí mismo en ninguno de sus escritos, porque él no quería figurar, él era humilde, él no quería figurar en ellos para que ninguna de nuestra atención se fijara en Lucas, sino que se fijara en la obra de Cristo, se fijara y exaltara la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El libro de Hechos, los que han organizado la Biblia en nuestro tiempo, nosotros vemos que el libro de Hechos está inmediatamente después de los evangelios, porque el libro de Hechos es una continuación de la historia de Cristo. Los evangelios nos narran la historia de Cristo. El libro de Hechos amarra la historia de Cristo con lo que después se lee en las epístolas o las cartas pastorales o las cartas apostólicas. El libro de Hechos es como un eslabón, porque usted se imagina que el libro de Hechos no estuviera allí en su Biblia, usted terminaría la historia de Jesús e inmediatamente aparecían las cartas o las epístolas y terminaríamos con Jesús y sus discípulos en los evangelios y después veríamos las cartas que están dirigidas a diferentes iglesias distribuidas a todo y largo del Imperio Romano, y uno se preguntaría cómo llegamos de aquí, de 12 apóstoles, a una cantidad de iglesias. Pues esa pregunta nos la contesta el libro de Hechos. Es un puente para que nosotros podamos entonces entender y comprender las cartas o las epístolas apostólicas. Todas las interrogantes nos la va a contestar el libro de Hechos. El libro de Hechos nos narra cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia fue esparciendo el evangelio por diferentes ciudades y cómo en cada ciudad fue levantándose una iglesia.
y llegó a muy lejos de donde se había originado en Jerusalén. El mensaje del Evangelio llegó a diferentes lugares de la tierra. Gracias a Hechos, nosotros podemos saber cómo la iglesia pasó de ser 12 discípulos a ser iglesias en diferentes partes del mundo. Hechos cubre un periodo de 30 años, o sea, desde que usted agarra el primer capítulo hasta el capítulo 28, eso cubre 30 años de historia de la iglesia. El libro de Hechos es un libro de aventuras espirituales. El libro de Hechos es cómo el Espíritu Santo impulsa a los discípulos y hace que estos conviertan su fe en acción. Es el relato de vivencias de estos primeros creyentes. Es el relato del desarrollo del plan de Dios para su iglesia. Y en el libro de Hechos nosotros podemos ver el poder de Dios manifestándose en un grupo de creyentes que tenían pocos recursos humanos, pero muchos recursos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y estos creyentes llenos del poder del Espíritu Santo pudieron llevar a cabo la gran comisión en su generación. Y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender cómo este grupo de creyentes pudieron predicar el Evangelio en un mundo convulsionado, igual que el que tenemos hoy en día. Pudieron predicar el Evangelio en medio de la persecución. Cómo pudieron llevar el Evangelio más allá de las fronteras donde ellos estaban acostumbrados a vivir. Vamos a aprender también cómo ellos llevaron a cabo el cuidado pastoral de tanta gente que se convertía a Jesucristo. También aprenderemos de su labor social, cómo se preocupaban no solamente de predicar el Evangelio, sino de atender las necesidades de las personas a su alrededor. Y también vamos a aprender de cuál era su visión del discipulado, muy diferente a la visión que nosotros tenemos hoy en día. Cuáles eran sus prioridades. Lo que vamos a aprender es cómo puede la iglesia de este siglo XXI tomar los elementos que manejaba la iglesia del siglo I. Y eso es lo que vamos a ver en este libro de Hechos. Lo primero que vamos a ver, primer punto, es que el libro de Hechos nos muestra la continuidad de la obra del Espíritu Santo. En los primeros versos que acabamos de leer, Lucas nos confirma que él está presentando un segundo tratado, como él lo llama a Teófilo. Él le dice en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, después hablamos de Teófilo. O sea que él le está mencionando que hubo un primer tratado, hubo un primer escrito que él envió a Teófilo, o le escribió a Teófilo. Ese primer tratado es el Evangelio según San Lucas. Lucas no le puso nombre a sus escritos. Los nombres del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles fue colocado por la iglesia del segundo siglo. ¿Para qué? Pues la Biblia se le ha ido añadiendo algunos elementos para que nosotros la pudiéramos estudiar mejor. Y le han puesto nombre a libros o escritos como este. Lucas no le puso nombre, Lucas simplemente le llama primer tratado y segundo tratado. La iglesia del segundo siglo dice, bueno, el primer tratado le llamaremos el Evangelio según San Lucas. Y el segundo tratado le llamaremos Hechos de los Apóstoles.
lo dirigió a Teófilo. Teófilo, la iglesia ha investigado quién era Teófilo y no ha encontrado una respuesta. No sabemos quién era Teófilo y algunos pues han dado algunas, han especulado o algunas sugerencias de quién era este hombre, según como Lucas lo trata, porque Lucas lo trata con mucho respeto. Él le dice excelentísimo Teófilo. Él lo trata como si Teófilo se tratara de un personaje muy importante, pudiera haber sido un alto funcionario del Imperio Romano. También otros piensan que Teófilo pudo haber sido un noble, un hombre rico que patrocinó el proyecto de Lucas. ¿Sabe? Estos proyectos de escribir historia necesitaban pues fondos, igual que en la actualidad. Si usted se embarca en un proyecto investigativo, literario, usted necesita pues recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Y se cree que Teófilo era el que patrocinaba el proyecto de Lucas de levantar estos tratados. Otros piensan que Teófilo era un seudónimo de alguien, o sea que alguien que no quería que lo reconocieran, utilizó Teófilo para que Lucas lo llamara así y no fuese reconocido. Pudiera haber sido un nombre para no ser identificado. Y yo creo que, a mí me parece que, para mí esta es la mayor posibilidad. Alguien utiliza el nombre de Teófilo para que no lo identifiquen. Lo que sí sabemos es que Teófilo era un creyente, era un hombre que se había convertido a Jesucristo. Pero es interesante algo, que Teófilo es un nombre compuesto por dos palabras. Teo, que significa Dios, y filos, ¿qué significa? Acuérdense de filos y ágape, ¿verdad? Filos significa amado o amor. Significa que Teófilo junto es el amado por Dios. ¿Cuántos son amados por Dios aquí? Entonces tú eres un Teófilo. Somos Teófilos. Y algunos piensan que por esto Lucas, lo que está dirigiendo su carta o sus tratados, lo está dirigiendo a los amados por Dios. También suena lógico, ¿verdad? Lo está dirigiendo a la iglesia, a nosotros. En el capítulo 1 de Lucas, y vamos a referirnos un poco porque hay una conexión entre Lucas y Hechos, como lo ya hemos establecido. Lucas capítulo 1, del verso 1 en adelante dice, y empieza diciendo, muy parecido a como empieza Hechos, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es la palabra que utiliza, ciertísimas. O sea que Lucas se dirige a Teófilo diciéndole que ya muchos, hablando de la vida de Jesús, muchos ya han escrito acerca de la vida de Jesús. O sea que Lucas no fue el único que escribió acerca de la vida de Jesús. Y él dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que Teófilo había recibido enseñanza de parte de aquellos testigos que anduvieron con Jesús, acerca de la vida de Jesús. Y Lucas, ¿qué hizo? Lucas realizó una labor investigativa y la tradición cristiana nos dice que Lucas entrevistó a cada uno de los apóstoles, fue de uno en uno preguntándole su vivencia con Jesús y tomando notas. También dice la tradición que Lucas incluso entrevistó a María, la madre de Jesús, también para indagar acerca de la vida
de Jesús. Dice el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, no fue una investigación superficial, fue una investigación bien llevada de parte de Lucas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que Lucas no quería mandarle un cuento más a Teófilo, quería mandarle exactamente lo que había sucedido en la vida de Jesús, con todo detalle. Por eso vemos que el Evangelio según San Lucas es más detallista de todos los evangelios. Dice el 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto nos indica entonces que Lucas hizo una investigación, hizo un escrito profundo de la vida de Jesús y la envió a Teófilo para que Teófilo no estuviera solamente con las historias que él oía por allí, sino que Teófilo estuviera en su mano la verdadera historia hecha en orden, la tuviera en sus manos y pudiera afirmarse aún más en su fe. Lucas entonces escribió 2 volúmenes que tienen mucha relación, es una continuidad. Realmente Lucas está narrando una sola historia, pero la está dividiendo en 2 capítulos. Es la misma historia en 2 tratados. Es una historia en 2 capítulos. El libro de los Hechos empieza justamente donde termina el Evangelio de Lucas. Y esto nos lo dicen los primeros versos. Dice en el verso 1 de Hechos, verso 1 del capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El primer tratado en el Evangelio según San Lucas, ¿qué se narra? El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. En el segundo tratado, ya Jesús no está. Jesús dentro de unos pocos versos es ascendido a los cielos y ya no está. ¿Qué narra el segundo tratado? El ministerio de los apóstoles. Primer tratado, el ministerio de Jesús. Segundo tratado, el ministerio de los apóstoles. Pero es interesante que el mismo Lucas nos narra que Jesús al iniciar su ministerio fue lleno del Espíritu Santo. La palabra nos lo dice Lucas en sus primeros capítulos, creo que es el capítulo 3, en donde Lucas nos dice que Jesús fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y después de haber sido bautizado en agua, dice el mismo Lucas que el cielo se abre y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y desciende sobre Jesús. Más adelante en el capítulo 4 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto. Ahí en el desierto fue tentado por Satanás y Jesús salió del desierto victorioso. La palabra más adelante en el verso 14 del capítulo 4 de Lucas nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuál fue la característica del inicio del ministerio de Jesús? La llenura del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo al iniciar su ministerio. La palabra también nos dice que
Jesús, luego de esto, más adelante, él entra en Nazaret, entra en la sinagoga y se le da a leer el rollo de Isaías. Y Jesús toma la palabra que está leyendo como lo que está sucediendo en ese momento, porque al final él dice, esto se está cumpliendo hoy. ¿Qué él dice? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El ministerio de los apóstoles también inicia con la llenura del Espíritu Santo. Ellos no predicaron hasta qué, hasta ser investidos del poder del Espíritu Santo. Ellos no fueron a ministrar nada, a hacer ningún ministerio hasta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ellos predicaron luego que el Espíritu Santo vino y los bautizó y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces pudieron predicar con poder. Entonces pudieron predicar con unción el Evangelio. Entonces muchos pudieron ser convertidos a Cristo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que se trata de un solo ministerio. Se trata de un solo personaje. La persona del Espíritu Santo. Es una sola historia en 2 capítulos. Es una sola historia del ministerio de un personaje en 2 capítulos. El ministerio de Jesucristo lleno del Espíritu Santo y el ministerio de los apóstoles llenos del Espíritu Santo de Dios. Algunos dicen que no se debió haber llamado Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque realmente Hechos de los Apóstoles solamente se mencionan la gestión de 2 apóstoles, Pedro y Pablo. No se mencionan a los demás. ¿Qué hicieron? Hicieron, pero no se menciona qué fue lo que hicieron. Así que el libro de Hechos está marcado por el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo es que el libro de Hechos nos habla de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Y estos primeros versos de Hechos nos confirman que el estado emocional y mental de los apóstoles no era todavía óptimo. A pesar de que el Señor se les había aparecido, después de haber resucitado, se les apareció en diferentes ocasiones, aún estos apóstoles estaban llenos de dudas y de incertidumbres. Y no es para más. ¿Sabe? El ser humano, nosotros hablábamos los viernes de las dudas. El ser humano es muy investigativo, es muy curioso. El ser humano, las dudas lo mueven a buscar respuestas. Es curioso por naturaleza el hombre. Y es por eso que el ser humano ha alcanzado poder inventar cosas o hacer grandes descubrimientos, porque su curiosidad de saber, de conocer es tan grande que lo lleva a muchas veces a tomar riesgo para poder saber y conocer. Pues no queremos quedarnos con la duda. Hacemos procesos de investigación, buscamos, nos informamos para descubrir cuál es la verdad. Pero también la curiosidad puede ser perjudicial, porque muchas veces nos metemos donde no nos compete. ¿Por qué? Por curiosidad, porque queremos saber. Y a veces nos metemos en problemas. Como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Y terminamos pues en problemas por ser curiosos, por querer despejar nuestras dudas. Queremos hacerlo, porque no queremos quedarnos con ella. La duda es algo que nos inquieta. La duda muchas veces no nos deja dormir, no nos deja conciliar el sueño. La duda nos atormenta. Y muchas veces la duda nos atemoriza, nos amedrenta, como decíamos el viernes pasado. Y puede llevarnos a
tener en nuestra cabeza muchos pensamientos negativos porque tenemos dudas. Hay preguntas que no se han contestado dentro de nuestra cabeza y nos atormenta, nos inquieta saber cuál es la respuesta a ellas. Cuando nosotros en el aspecto espiritual tenemos dudas o queremos conocer y saber, ¿qué hacemos? Recurrimos a alguien que sepa más, que conozca más y pueda informarnos, pueda enseñarnos y pueda dirigirnos y pueda satisfacer todas esas ansias de conocimiento y saber la verdad. Generalmente el cristiano normal, ¿a dónde va? A la palabra. Vamos a la palabra para despejar nuestras dudas, y si no entendemos la palabra, ¿a dónde vamos? Vamos a los líderes y a los maestros, a los que nos están dando discipulado para que despejen nuestras dudas, ¿no es así? Pero en este tiempo las cosas han cambiado un poco y es cosa que no le recomiendo a nadie, sería como la última alternativa. ¿A dónde vamos? Al internet. Y en el internet, ¿usted con quién se encuentra? Con alguien que le puede decir la verdad, pero se encuentra con uno que le puede decir la verdad y 100 que le van a decir una falsedad. Le van a decir una verdad, una mentira que parece verdad. Así que por eso le digo, es lo peor que usted puede hacer es, si usted tiene una duda, ir al internet. Vaya a su discipulador, a su maestro, vaya a su pastor, vaya a su líder. Es más personal y es más seguro. Ir al internet es peligroso porque podemos encontrar la mentira del diablo misma. Uno se pone a pensar a veces, y yo me he puesto a pensar, qué privilegio tuvieron los apóstoles de tener a Jesús a su lado y poder despejar cualquier duda con él. En muchas ocasiones los apóstoles hicieron preguntas, y preguntas interesantes a Jesús. Cuando no entendían una enseñanza, les decían, explícanos, Señor, porque no entendimos. Qué privilegio, ¿verdad?, tener al maestro de maestros a su lado para despejar todas las dudas que pudieran tener. 3 años y medio al lado del Señor, escuchando sus enseñanzas, hallando todas las respuestas, estar a su lado viendo los milagros, las sanidades, caminar al lado del Señor. ¿Pudiéramos nosotros haber deseado o desearíamos nosotros haber estado allí, sí o no? Todo lo podía contestar el Señor, ahí estaba con ellos. Sin embargo, estos apóstoles vivieron el horror de ver a su Señor clavado en la cruz. Eso no lo vivió usted ni yo. Nosotros nos despertamos y vemos la historia completa, ya vemos el final feliz, pero ellos no vieron el final feliz. Ellos vieron a su Señor clavado en la cruz como un criminal más. Eso fue traumático para ellos. Les tocó ver esa escena a ellos, y usted se imaginará todas las preguntas que en ese momento pudieran haber venido a su mente, porque ellos, sus esperanzas estaban fijadas en ese Mesías, sus esperanzas de libertad estaban allí estaban clavadas en la cruz todas sus esperanzas. Muchas preguntas tuvieron que haber venido a la mente de aquellos discípulos. ¿Por qué murió un hombre justo? ¿Por qué el gobierno romano pudo haber hecho algo tan infame? ¿Por qué Jesús no se libró con su poder y pudo escapar de esa muerte? También vinieron interrogantes, ¿será verdad o será cierto que Él era el Mesías? ¿Que Él era lo que predicó? ¿Será que no era el Mesías? ¿Será esto o será lo otro? Y uno pensaría que cuando Cristo resucitó, todo se despejó, todas las dudas quedaron despejadas, pero no fue así.
surgieron otras dudas cuando Cristo resucitó. Surgieron preguntas: ¿será el Señor o será un fantasma? ¿Será el Señor o será un impostor, su hermano gemelo? ¿Quién será el que resucitó? ¿Será que el Señor se va a quedar con nosotros? ¿Será que el Señor nuevamente lo van a matar nuevamente? ¿Será que el Señor se va a ir y nos va a dejar otra vez? ¿Qué es lo que seguirá ahora? Es lo que había en la mente de ellos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo que continúa ahora? ¿Qué haremos nosotros de aquí en adelante? Tenían sus dudas iguales a las tuyas y a las mías. No porque eran apóstoles, no tenían debilidades humanas como nosotros. También tenían preguntas y vivían momentos de crisis igual que nosotros vivimos. Y sabe, las dudas se agigantan en medio de las crisis. Y Jesús sabía que en su grupo de apóstoles había dudas. Él sabía que las apariciones de aquí a allá, a las mujeres, a los que caminaban en el camino de Maús, los que estaban pescando, Él se apareció. No era suficiente. Y estos primeros versos de Hechos nos dicen que Jesús, antes de su ascensión, estuvo con sus discípulos durante 40 días. Se requería un tiempo para conformar este grupo, este remanente de creyentes, para hacerlos fuertes, para afirmarlos en el Evangelio, para prepararlos y que pudieran transformar el mundo entero. Y dice el hecho que estuvo con ellos demostrándole que Él estaba vivo. Todavía había dudas de que vivía. Demostrándoles que no era una aparición, que no era un fantasma, que no era un impostor. Asegurándoles que estuvieran plenamente convencidos de que Él era el Cristo resucitado. Dice la palabra en Hechos que se presentó vivo con pruebas indubitables, o sea, pruebas que no daban lugar a duda alguna de que era Jesús resucitado. Y desde entonces, este grupo de creyentes predicó lo que nosotros predicamos hoy en día. Y nosotros lo hacemos porque ellos lo hicieron con tal convicción. Predicaron el tema de compartir el Evangelio con el resto del mundo. Y su tema fue la muerte expiatoria de Cristo, el perdón de pecados por medio de la muerte de Jesús. Y predicaron de su resurrección porque ellos fueron testigos de su resurrección. Y estos testigos predicaron con valentía. Fueron testigos de su resurrección hasta su muerte martirizada, porque todos fueron asesinados por lo que estaban predicando. Lo tercero es que el remanente debe tener claro qué y cómo es el reino de Dios. Jesús pasó 40 días hablándole ¿de qué? Del reino de Dios. Lucas y ninguno de los otros autores o escritores de la palabra nos revelan de manera específica y clara qué fue lo que Jesús compartió con sus discípulos durante esos 40 días. Habló del reino de Dios, pero ¿qué habló? No lo sabemos. Solamente sabemos que estuvo hablándoles del reino de Dios. No sabemos qué les dijo Jesús. Sin embargo, nosotros cuando vemos las enseñanzas del Nuevo Testamento, podemos ver cómo los escritores nos hablan
claramente y de forma certera de qué es el reino de Dios. ¿Qué significa esto? De que lo que ellos aprendieron durante esos 40 días nos los compartieron a nosotros en las epístolas. La enseñanza apostólica acerca del reino de Dios está basada en lo que ellos recibieron en estos 40 días escuchando a Jesús acerca del reino de Dios. Nosotros hoy en día tenemos la ventaja de que con nosotros que tenemos la palabra completa. Ellos no tenían la palabra completa. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Solamente tenían lo que el Antiguo Testamento hablaba del reino de Dios. Por lo tanto, ellos necesitaban oír de la boca de Jesús, la boca de su maestro, todo lo referente al reino de Dios. Y Jesús invirtió 40 días para que este remanente estuviese bien claro y preparado acerca del reino de Dios. ¿Para qué? Para que después ellos pudieran enseñarlo. El libro de Hechos nos narra cómo el reino de Dios fue extendido a través de la iglesia. El reino de Dios se extendió. Cómo el Espíritu Santo usó a estos discípulos para extender por toda la tierra el reino de Dios. Y lo que nosotros podemos ver en estos versos, en este último verso que hemos leído hoy, es que Jesús se aseguró de que los que tenían la misión de extender el reino de Dios supiesen todo lo referente al reino de Dios, pudieran entender claramente todo lo que concierne al reino de Dios. Porque ¿cómo iban a enseñar algo que no dominaban? ¿Cómo iban a enseñar algo que no tenían claro? También nosotros debemos estar claros en qué consiste el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Mire que antes que el Espíritu Santo viniera, antes que ellos fuesen bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué entendieron? Entendieron qué es el reino de Dios. Eso es primero antes que todo. Y nosotros, antes de poder ejercer cualquier ministerio, usted tiene que estar claro en qué es el reino de Dios. Generalmente cuando nosotros leemos el libro de Hechos, queremos llegar rápidamente ¿a dónde? A la llenura del Espíritu. Leemos rápido, porque quiero llegar cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia y bautizó a los que estaban allí reunidos. Quiero saber del hablar en lenguas, quiero saber de los dones espirituales, quiero saber los hechos emocionantes del libro de las misiones, del libro de Hechos. Queremos llegar al epicentro del ministerio. Sin embargo, Jesús, antes que todo, se aseguró de esto, de que todos sus discípulos entendieran bien en qué consistía el reino de Dios. Y antes de pensar en siquiera servir, antes de pensar en siquiera ser testigos y predicar el reino de Dios, debemos saber algunas cosas del reino de Dios, entender de qué se trata el reino de Dios. Y para esto tenemos su palabra. La palabra del Señor nos va a revelar qué es el reino de Dios. El concepto principal, y quiero que se vayan con esto, y que debemos saber acerca del reino de Dios, es que el reino de Dios tiene un rey, empezando por allí. Es reino porque tiene un rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el Rey de gloria. Él es el Rey del reino de Dios.
Él es el que reina en este reino. Eso es lo principal que debemos saber, porque hablamos del reino de Dios, pero ignoramos o dejamos o pasamos por alto quién es el rey. La palabra nos dice que el hombre naturalmente está destituido de la gloria de Dios. O sea que el hombre naturalmente, como viene a este mundo, está fuera del reino de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Usted nace y está fuera del reino de Dios. ¿Debido a qué? A la rebelión del ser humano, al pecado. El hombre no es parte del reino de Dios. Sin embargo, por medio de la fe y la obediencia a Jesucristo, el hombre le da la espalda a su rebelión y a su pecado, se vuelve a Dios, es regenerado por el Espíritu Santo y llega a ser parte y funcionar en el reino de Dios. Esta idea del reino de Dios viene del Antiguo Testamento, y los judíos en el tiempo de Jesús tenían la idea del reino de Dios como que Dios venía y reinaba sobre esta tierra. No estaban lejos de la verdad. Pero los judíos de ese tiempo, incluso los discípulos de Jesús, pensaban o tenían el concepto errado del reino de Dios, y ellos pensaron en un reino de Dios que los iba a liberar de sus opresores políticos. O sea que ellos pensaban que Jesús, el Mesías, los liberaría del dominio del Imperio Romano. Ellos, los discípulos, al igual que los fariseos y el resto de los judíos, esperaban un reino de Dios político. Por eso es que para Jesús es importante que los discípulos, y no solamente los discípulos, sino usted y yo, entendamos qué es el reino de Dios. Jesús, cuando inicia su ministerio, Él proclama y dice: el reino de Dios se ha acercado. Él no definió qué era el reino de Dios, porque no lo entendería en ese momento, pero enseñó por medio de sus parábolas cómo funciona el reino de Dios. Eso lo podemos ver en los evangelios, sobre todo en Mateo capítulo 13, donde Él narra una serie de parábolas en donde Él nos describe cómo es el reino de Dios. Y Él dice: el reino de Dios es así, y narra una parábola. También lo hace en Marcos 4. Él enseña cómo es el reino de Dios. También Jesús y la palabra también nos enseña que el reino de Dios es un concepto presente, pero también es un concepto futuro. Es futuro. Mateo 14, 25, y podemos leerlo. Mateo 14, creo que la cita la tengo mala. Es Marcos 14, 25. Jesús en la última cena, Jesús le habla acerca de cuándo sería la próxima vez que ellos beberían o tendrían una cena así con Jesús. Y Él dice: no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es un evento futuro, pero también es un concepto presente. Apocalipsis capítulo 11, el verso 15, para que veamos el futuro, lo que va a suceder en el futuro. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará
por los siglos de los siglos. O sea que el reino de Dios es un evento futuro, es un concepto futuro en donde el Señor Jesucristo va a reinar por la eternidad. Pero también es una realidad actual. Es una promesa de su cumplimiento en el futuro, pero es una realidad actual. El reino de Dios es introducido en la tierra con la persona y por medio de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estuvo en la tierra, donde estaba Jesús, allí estaba el reino de Dios. El reino de Dios ahora mismo en la tierra es un reino espiritual. Es un reino espiritual. No es que el reino de Dios se va a apoderar de los gobiernos de las naciones ahora, no. El reino de Dios funciona en donde Jesús reina. ¿Y dónde Jesús reina? En los corazones de aquellos que han voluntariamente decidido formar parte del reino de Dios. Allí Jesús reina, allí está el reino de Dios. Ahora, donde está el Espíritu de Dios, ahí está el reino de Dios. En el futuro, nosotros veremos el cumplimiento o la plenitud del reino de Dios y lo veremos cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, el reino de Dios no solamente va a ser espiritual, va a ser un reino físico y completo. Jesús va a reinar sobre todas las cosas. Ahora mismo Jesús reina ¿dónde? En los corazones de los creyentes. Pero Jesús no reina en todas partes. Pero el reino de Dios está siendo introducido, se está expandiendo, está transformando los corazones de aquellos que se convierten a Cristo. Y esa es la misión de nosotros como iglesia. Extender el reino de Dios, ganar almas para el reino de Dios. Lo que debemos entonces tener claro es que entre la introducción del reino de Dios aquí en la tierra por parte de Jesucristo y la plenitud, el cumplimiento del reino de Dios, hay un periodo de tiempo entre como Jesús trajo el reino de Dios a la tierra y el cumplimiento o la plenitud del reino de Dios, hay un periodo de tiempo y ahí es donde usted y yo estamos involucrados. Hay un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo hay un enfrentamiento entre el reino de Dios que se está expandiendo y el reino que está vigente en este mundo. ¿Y cuál es el reino que está vigente ahora mismo en el mundo? El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Entonces usted se imaginará el reino de Dios abriéndose paso, ¿a dónde? En los corazones de la gente, en medio de un reino que está vigente, el reino de las tinieblas. Y es por eso que mientras Cristo venga otra vez, nosotros vivimos en medio de una guerra cruenta y cruel. Dice la misma palabra y el mismo Jesús lo dice, el reino de los cielos se ha tornado ¿qué? Violento. Porque el reino de los cielos bajó a la tierra. ¿Y qué encontró? Oposición satánica. Y ese reino en su expansión va a encontrar violencia, oposición. Y dice el Señor, y solamente los violentos lo van a arrebatar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los violentos lo arrebatarán. Porque vivimos en un conflicto espiritual. Hay una guerra entre esos dos reinos. Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra espiritual, hay una guerra entre dos reinos y nosotros estamos
involucrados. Y no solamente nosotros, sino los que no han conocido a Cristo, sin saberlo, también están involucrados. Eso significa de que en este mundo hay dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos del reino de Dios, y los ciudadanos del reino de las tinieblas. ¿Estamos claritos en eso? Usted ha oído hablar de la doble ciudadanía. Pues en esta guerra no hay doble ciudadanía. O usted es ciudadano de un reino o es ciudadano del otro reino. No hay doble ciudadanía aquí. La pregunta que debemos hacernos es si en nuestra generación de creyentes está sembrada la conciencia de que hay una guerra y estamos claritos en cuál es nuestra posición en este conflicto como ciudadanos del reino de Dios. Estaremos claros y conscientes de aquella guerra que nos rodea, o estaremos indiferentes. Pudiéramos estar confesando y declarando: yo soy ciudadano del reino de Dios, y pensando que nada ocurre a mi alrededor. El teólogo escritor británico Michael Green comentó respecto a esto en su comentario, su libro de los Hechos, y comentó sobre el comportamiento de la generación presente. Y dice lo siguiente: nuestras desobediencias no son marginales en nuestra vida, son centrales. O sea que nosotros no desobedecemos esporádica o entre fronteras, sino que en el centro de nuestra vida reina la desobediencia. Dice: no hacemos tiempo para pasar con Dios, pero le damos al trabajo y a los placeres el tiempo suficiente. Nosotros no damos nuestros afectos a las cosas de arriba, ni encontramos tesoros en el cielo, sino que somos más materialistas que cualquier otra generación que haya existido anteriormente. Nosotros no obedecemos el último mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos. En su lugar, nosotros tenemos dudas del contenido de las buenas nuevas y somos reacios a hablar acerca de eso. Michael Green murió en el año 2019 y sus palabras están dirigidas a nuestra generación, a nosotros. ¿Será cierto la forma en que Michael Green ve esta generación? Por eso que el Señor decía: ¿por qué me llamáis Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Cómo podemos nosotros decir yo soy ciudadano del reino cuando ni siquiera conozco a mi rey? Ni siquiera sé lo que el rey quiere que yo haga. ¿Cómo puedo yo declararme súbdito de Jesucristo si no obedezco lo que el rey ordena? ¿Cómo puedo yo decir que soy ciudadano del reino de Dios si no vivo bajo los principios del reino de Dios y no vivo como un ciudadano del reino de Dios debe vivir? ¿Cómo puedo declararme así si realmente en el fondo de mi corazón puedo ver claramente que Jesús no reina completamente en mi vida? Hay áreas en mi vida en que yo he declarado: este terreno es neutral, aquí no se mete Jesús. ¿Cómo podemos decir que somos ciudadanos del reino? Y este remanente de discípulos de Jesús, después de esos 40 días, salieron con una mente de conquistadores. Después de pasar 40 días con Jesús, oyendo enseñanzas acerca del reino de Dios, salieron como verdaderos ciudadanos del reino de Dios,
dispuestos a extender ese reino en esta tierra. El reino de Dios se expande y también debe expandirse en nuestra vida. Definitivamente, cuando usted recibe a Jesús como su Salvador y se hace ciudadano del reino, al día siguiente usted no se va a comportar como un ciudadano del reino. ¿Qué tiene que pasar en su vida? Ese reino se va expandiendo también en tu vida y va tomando posesión de cada una de tus áreas, de tus actividades. Y tú empiezas ya a hablar como un ciudadano del reino. Tú empiezas a pensar como un ciudadano del reino. Tú empiezas a caminar como un ciudadano del reino. Tú empiezas a tener pensamientos de un ciudadano del reino. Tú empiezas a tener deseos y anhelos de un ciudadano del reino. Hay una ansiedad en ti de seguir extendiendo más allá de ti ese reino de Dios. La pregunta que quiero dejarles en esta mañana y que piensen bien sus respuestas. ¿Está Cristo reinando y señoreando en cada aspecto de tu vida? ¿El reino de Dios se está expandiendo en tu vida o se está contrayendo? ¿Tu vida refleja plenamente el reino de Dios? Los valores y principios del reino de Dios son los que imperan en tu conducta, en tu hablar, en tu caminar, en tu comportamiento, aún en tus pensamientos. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué estás haciendo ahora? No lo que hiciste el año pasado, no lo que hiciste hace 5 años. ¿Qué estás haciendo ahora para que el reino de Dios se siga extendiendo en tu vida y para que el reino de Dios pueda llegar a otros que están a tu alrededor? Este libro de Hechos no es un libro de historia solamente. El libro de Hechos es un libro que te desafía a ti, me desafía a mí a continuarlo, a seguir con los hechos del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y para esto, cada uno de nosotros debe estar firmemente convencido de que somos ciudadanos del reino de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos, Dios, sellar esta palabra. Yo le invito a que nos pongamos en pie y podamos decirle: Señor, yo soy ciudadano del reino. Yo soy ciudadano de tu reino, Señor. Yo soy ciudadano del reino de Dios. Y soy ciudadano del reino de Dios porque Cristo reina en mi vida. No hay otro rey, no hay otro Señor. Es Cristo mi Señor. Y a Él le debo obediencia. Esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Quizá como ese remanente, ese pequeño grupo de discípulos con que tú conviviste esos 40 días. Nos presentamos delante de ti, Señor, para antes de hacer cualquier cosa, poder asegurar de que realmente somos parte de tu reino. Somos ciudadanos de tu reino. No es porque hicimos una oración hace años. Somos ciudadanos de tu reino, Señor, porque tú reinas en nosotros. No es porque nos conocemos algunos coros. No es porque venimos a la iglesia cada domingo. No es porque ocupemos una posición dentro de la iglesia. No es porque traigamos la Biblia con nosotros. No es porque nos sepamos unos cuantos versículos. Somos ciudadanos del reino
porque tú moras en nosotros, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, porque tú, Señor, nos has hecho ciudadanos de tu reino, porque tú eres nuestro Rey. Tú reinas, Señor, tú reinas, y el reino de Dios se expande en nosotros. El reino de Dios se expande en cada uno de nosotros, Señor. Se expande, va tomando dominio, va tomando posición en cada área de nuestra vida, Señor. Tú nos moldeas según, Señor Rey Dios, se debe ser un ciudadano de tu reino, Señor. Tú nos enseñas a caminar, nos enseñas a hablar, nos enseñas incluso, Señor Rey Dios, nos enseñas a anhelar y a desear, Dios, las cosas espirituales. Señor Rey Dios, toma posesión ahora, que tu reino siga extendiéndose en nosotros y vaya tomando, Señor, el control de todo nuestro ser. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos delante de ti, Señor. Dios, Señor, míranos, mira, Señor Rey Dios, este grupo de creyentes. Mira tu iglesia ahora, Señor. Mira, Señor, aquellos que ahora nos ven a través del Instagram, Señor. Allá, Señor, toca, Señor, las vidas, toca los corazones, que tu espíritu de convicción, Padre mi Dios, en este momento, Señor, nos hable, Dios, nos convenza, nos desafíe, Rey Dios, aleluya, a entender quiénes somos, entender nuestra identidad. Padre, mi Rey, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Dios, ahora, Espíritu Santo, ahora, Espíritu de Dios, toca, Señor, toca nuestros corazones, da convencimiento ahora, Señor, Rey Dios, que esta obra tuya no se detenga en nosotros. Padre Rey, que continúe, Dios, ahora, Señor, continúa tu obra, continúa tu mover, tu extensión en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Rey Dios, aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Muévese entre el pueblo. Yendo sanidad. Adoremos al Señor. Sé que estás aquí. Amén. Reconozcamos su presencia. Aleluya. Tu Espíritu se mueve en medio de nosotros. Todo tu caminar. Nos toca, Dios. Aleluya. Ahora, Muévese Espíritu Santo. entre el pueblo. Tócanos, Dios. Tócanos, Señor. Estremécenos ahora, Dios. Yendo sanidad. Aleluya, aleluya. Con mi fe alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado, así sea, oh Rey Dios, aleluya. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré. Dice que transformado yo seré. Si tú en esta mañana has escuchado esta palabra y tú tienes un deseo ahora en tu corazón de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero ser ciudadano de ese reino.
Yo quiero ser llamado también ciudadano del reino de Dios. Yo te invito en este momento a que tú puedas acompañarnos en una oración sencilla, diciéndole al Señor y pidiéndole a Dios que nos reciba, diciéndole: Padre, Señor, en este momento yo reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que he vivido una vida apartada. He vivido una vida a mi manera, Señor. He vivido una vida que no te ha agradado. Te pido en este momento, Señor, limpia mi pecado. Yo recibo, Dios, esa obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Yo recibo ese perdón que fue dado a través de Jesús. Yo lo recibo para mi vida. Límpiame, Señor. Que la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario pueda purificar ahora mi vida. Límpiame, Señor, de todo pecado. Que yo pueda, Señor Rey Dios, experimentar una nueva vida ahora. Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a mi vida. Entra a mi vida. Transforma mi vida. Quiero vivir una vida agradable a ti. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Hay muchas cosas que me atan a este mundo, me atan, Señor Rey Dios, a las cosas que no te agradan. Ayúdame, Espíritu Santo, dame la fortaleza necesaria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mora en mí ahora, ahora, mi Rey. Dios, aleluya. Declaro que tú eres mi Señor, tú eres el Rey de mi vida. Enseñoréate en mí, Dios. Toma control de mi vida. Haz tu trono en mí ahora, Señor. Entrónate, Señor Rey Dios. Que tú seas hoy el Rey, único Rey de mi vida. Que yo pueda ser ciudadano de tu reino en el nombre de Jesús. Padre, mi Rey Dios, aleluya. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, que durante este tiempo, Señor, en que este libro de Hechos nos desafía, Padre Rey Dios, ese reino, ese tu reino vaya extendiéndose y no solamente nos llene a nosotros y nos tome a nosotros, sino que se pueda extender a aquellos que nos rodean, a nuestros familiares, que pueda llegar tu reino, Señor, a los que están esperándonos en casa, a nuestros amigos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, que tu reino pueda llegar, Señor, mi Dios, a todos aquellos que ahora mismo, Señor, ni siquiera se han enterado de que son ciudadanos del reino de las tinieblas. Señor, ayúdanos como iglesia, Padre Rey, a extender tu reino en esta tierra. Ayúdanos, Señor Rey Dios, a ser, Dios, los agentes, Señor mi Dios, de la extensión de tu reino en esta tierra, Señor. Padre mi Rey Dios, úsanos Dios. Padre Rey, en el nombre de Jesús, que tu iglesia no se detenga y siga haciendo la misión de extender tu reino en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a estar pidiendo a los ujieres nos ayuden a recoger los diezmos y las ofrendas del Señor. Amén. Vamos a hacerlo de la manera acostumbrada. Están las canastas aquí al frente. Lo vamos a hacer de manera ordenada. Amén. Guardando el distanciamiento. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das en este momento de poder diezmar, ofrendar para ti. Padre, queremos que tú recibas estos diezmos y estas ofrendas, Señor Rey Dios. Los recibas como un perfume que sube delante de ti, Señor, agradable, Dios. Por medio de ellos queremos reconocer tu misericordia, reconocer tu favor para con nosotros, reconocer tu bendición sobre nosotros, Señor. Gracias, porque tú, Señor, nos has dado los recursos necesarios. Hasta este momento podemos decir
Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado en medio de esta crisis, en medio, Señor, de este tiempo de escasez, tiempo terrible que vivimos, Señor. Podemos levantar nuestras manos y presentar estos diezmos y estas ofrendas, Señor, como testimonio de que tú nos has sustentado, nos has, Señor mi Dios, sostenido durante este tiempo, Señor. Hemos visto tu mano misericordiosa. Gracias, Señor. Recíbelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar la primera fila y así las otras filas en orden. Pueden ir pasando adelante. Amén, Padre, te doy gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos tu bendición sobre ellos, Señor. Padre, Rey Dios, bendícelos, multiplícalos, Padre. Estos recursos puedan, Señor, servir para que tu reino en esta tierra pueda seguir extendiéndose a través de tu iglesia. Padre, gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos, antes de cerrar, pues, anunciar este mes de agosto. Nosotros vamos a estar celebrando, vamos a tener una noche de talentos, una noche virtual de talentos. Amén. Así que todo el que quiera, pues, compartir su talento con la iglesia, lo que sea, hermanos, cantar, danzar, declamar, manualidades, dicen. Todo el que quiera, pues, compartir esa noche. Vamos a tener una noche de celebración toda la iglesia. Va a ser un sábado para que no choque con más nada. Eso va a ser en agosto, así que usted vaya preparándose, vaya, pues, practicando, escogiendo lo que va a compartir, y usted se comunica con nuestra hermana Berenice. Ella va a estar, pues, tomando nota de todos aquellos que quieren participar. Amén. También nuestra hermana Milena, nuestra hermana Claudia, pues, se ponen a la disposición para todo aquel que necesite ayuda en cuanto a si necesita vestuario, necesita pista, necesita cualquier cosa que usted necesite ayuda. Ahí están ellas para asesorarlo, para que quede bien su presentación. Amén. Eso usted va a estar practicándolo y va a haber un día en que vamos a ir, lo vamos a hacer virtualmente, pero por video. Así que usted, un día convocamos a algunos para que vayan viniendo a la iglesia, o no sé cómo lo vamos a hacer. Usted pueda pasar eso a video y lo podamos ver entonces todos virtualmente. Amén. Amén. Así que vayamos pues preparándonos para ese día. Gloria al Señor. Vamos a estar pues despidiéndonos de este tiempo precioso que hemos estado juntos en este lugar. Vámonos con la bendición del Señor. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos estado aquí, Señor, como tu iglesia, tu pueblo reunido en este solo lugar. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu mover, por tu tocar. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Queremos en este momento retirarnos de este lugar, pero yéndonos con la bendición
Dios, llevándonos esa palabra, que esa palabra no nos sea robada, no nos sea quitada, sino que esa palabra la podamos, Señor, poner por obra y pueda cambiar nuestra manera ahora de ver tu reino y tu mover en medio de este tiempo y nuestra posición en medio de todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque los tiempos son violentos, como dice tu palabra. Los tiempos son de guerra espiritual. Los tiempos son de batalla, de lucha diaria. Ayúdanos, Señor, a usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, son espirituales, y poder ser diestros en ellas, Señor. Enséñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y podamos compartir con otros tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga.